Hola, qué gusto saludarte después de algún tiempo. Hoy día quiero compartir contigo parte del estudio que estoy haciendo desde hace algún tiempo. Unos días atrás comencé a releer, a estudiar con profundidad el libro del profeta Jeremías. Y quisiera exhortar a todos los que escuchan este video. En este libro de Jeremías está escrita una sentencia, una frase que es una de mis preferidas a lo largo de toda mi historia, de toda mi vida cristiana, que yo cito con frecuencia y que recuerdo con frecuencia. Dice Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en su riqueza, ni el fuerte se alabe en su fortaleza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia sobre la tierra, porque estas cosas quiero. Está escrito en el capítulo 9, verso 23 de Jeremías. Y yo quiero exhortar a todos los que escuchan este video. ¿Por qué? Porque ciertamente estamos en el tiempo del fin. Nadie sabe la fecha, pero el Señor nos enseña en la Biblia, el propio Señor Jesús enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, a reconocer, a aprender a reconocer las señales de los tiempos. Cuando les dice: no sean tontos, no sean hipócritas, no sean necios. Cuando ustedes ven que la higuera reverdece, que se llena de hojas otra vez, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean que todas estas señales que yo os he dicho, os he mostrado, empiecen a ocurrir, sabed ciertamente que está a las puertas, que es inminente, que va a ocurrir. El regreso del Señor Jesucristo a la tierra va a ocurrir muy pronto. Nadie sabe el día ni la hora, pero ciertamente, por lo que la Biblia nos enseña, podemos identificar la generación que vería el regreso del Señor Jesucristo. Esa generación es nuestra generación. ¿Por qué? Porque en nuestra generación se han cumplido todas esas señales que tenían que cumplirse. Por ejemplo, no era posible el regreso del Señor Jesús hace 100 años o hace 80 años. No era posible. ¿Por qué? Porque las profecías escritas en la Biblia demandan que la nación de Israel haya sido restituida, reconstituida, que haya vuelto a su tierra, la tierra que Dios le dio a través de Abraham, y a toda su descendencia Dios les dio la tierra de Canaán y bueno, toda esa parte del Medio Oriente que pertenece a Israel por mandato divino. Hace 80 años Israel todavía no había vuelto a su tierra y por lo tanto no se podía cumplir hace 80 años las profecías del fin de los tiempos, porque demandan que no solo Israel haya vuelto a su tierra, sino que demandan otra serie de cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, mi exhortación es a que todos los que escuchan este video se interesen en este libro, este maravilloso libro que es la Biblia. Mi Biblia es esta, claro, se ve media rara porque se ve como si tuviera huecos, pero es ese efecto de la cámara, no voy a explicar por qué, pero el resaltador y mi green screen, bueno, ya, el que sabe un poco de video me va a entender. Pero en la Biblia, en este maravilloso libro, la Biblia, mi maravillosa Biblia, aquí está escrito todo lo que ciertamente tenemos que saber, deberíamos de saber, deberíamos de investigar
en lugar de estar perdiendo tantas horas en otro tipo de cosas, en otro tipo de alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu, a estar inmerso en las redes sociales y en el estilo de vida actual del mundo, que ha preferido dar la espalda a Dios y desinteresarse, olvidarse y no poner nada de atención. Es más, menospreciar la palabra de Dios. Y este maravilloso libro de Jeremías, que yo estoy estudiando, que ya voy por el capítulo 30, yo quisiera tener la oportunidad de compartirlo contigo. El día de hoy solo es una exhortación y quisiera escuchar comentarios, a ver si de verdad tú tienes interés en aprender sobre la profecía bíblica. Yo tengo el llamado de parte de Dios de enseñar a todos los que quisieran aprender este maravilloso tema de la profecía bíblica, pero yo necesito saber si de verdad tienes interés, así que solo házmelo saber y pudiéramos a lo mejor comenzar un estudio ordenado desde el capítulo 1 de Jeremías hasta el último, 52 capítulos. Nos tomaría muchas semanas, pero gloria a Dios por eso, porque ciertamente aprenderíamos muchas cosas. El día de hoy quiero que escuches esto que me estremeció cuando lo leí hace pocos días atrás. Voy a leer en el capítulo 25, dice así, a partir del verso 26, voy a leer un poco del texto. Dice: a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Ponga atención a eso. Dios habla no solo a Judá, no solo a la nación de Israel, porque el tema obviamente del libro de Jeremías es la nación de Israel, en especial el reino del sur, Judá, y su cautiverio a través de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ese es el tema principal, pero como es de público conocimiento a todos los que estudian la palabra de Dios, las profecías tienen muchas veces, muchísimas veces, tienen una doble perspectiva. La perspectiva histórica, contemporánea al profeta que da la palabra de Dios, pero también tienen la proyección hacia el tiempo del fin. Y ciertamente la profecía de Jeremías tiene esa doble perspectiva. Entonces, por eso es que Dios dice: y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Es decir, Dios ejecutó un juicio contra Israel y usó como instrumento de juicio a Babilonia, a su rey, a Nabucodonosor, a quien Dios levantó temporalmente como su siervo. Es interesante la historia. Y quien sitió, invadió y después llevó cautivos a todos los príncipes de Judá, de Jerusalén y del pueblo de Israel, cautivos hacia el norte, donde lo que hoy es Irak, ¿no? Ahí tenía Nabucodonosor su imperio. Y lo interesante de esta profecía bíblica es que Dios nos da esa doble perspectiva de lo que estaba ocurriendo con Israel, lo que iba inminentemente a ocurrir, porque el profeta Jeremías es uno de los profetas más longevos. Él predica, él da la profecía durante el reinado de muchos reyes, desde muy adolescente. Jeremías es llamado por Dios para ser profeta desde que él, y ese es el capítulo 1, era un niño, prácticamente un niño. Y él trata de excusarse, Jeremías, y dice: no, a mí no, porque yo soy un niño. Y es muy lindo eso, porque Dios le dice: no temas, porque yo estoy contigo, yo voy a ponerte a ti como un instrumento de juicio, como un cielo de bronce contra este pueblo al cual yo voy a juzgar. Pero
repito, la profecía de Jeremías tiene esa doble perspectiva, ¿ya? Es bien importante. Voy a leer un poco más, porque lo que viene, es bien fuerte. Escucha. Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes? A Jerusalén, a Judá, a Efraín, al reino del norte, a Israel, a todo el pueblo de Israel, pero también a todas las naciones del mundo en su tiempo. Dice, les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, dice, bebed y embriagaos y vomitad y caed y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. El juicio de Dios. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, le dice Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Creador, al profeta Jeremías, si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, pon atención, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Es decir, el juicio comienza por la casa de Dios, es decir, por la casa de Israel. Comienza Dios a hacer juicio, y esto ocurrió hace 2600 años, aproximadamente 2600 años, el juicio que Dios hizo al pueblo de Israel. Dice, si no quieren beber, diles, tenéis que beber. Pero mira lo que dice en el verso 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? Miren esa pregunta de Dios. ¿A quiénes hace esa pregunta? Yo digo, esta profecía tiene doble perspectiva. La perspectiva básica, la perspectiva contemporánea al profeta, la perspectiva al pueblo específico de Israel, pero también al mundo entero, porque así lo vimos al principio. Dios nos habla a nosotros también a través del profeta Jeremías y dice, en mi pueblo, en mi ciudad, en Jerusalén, en mi reino, ese pueblo que yo levanté a través de Abraham, allí comienzo yo a hacer juicio. ¿Y vosotros piensan que van a ser ustedes absueltos del juicio de Dios? Lo voy a volver a leer. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, Israel, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Yo traigo espada sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo te suena eso? ¿Te suena acaso a este es otro de esos fanáticos religiosos que han perdido la chaveta, están locos de tanto leer la Biblia, han perdido el juicio? ¿Te suena a eso? ¿Te suena como algo de lo cual burlarse de este siervo, de este humilde siervo que comparte contigo la profecía bíblica el día de hoy? Espero que no. No por mí, yo no soy nada, no soy nadie. Ciertamente sirvo al Dios de los cielos y tendré mi recompensa de parte de Dios, pero mi motivación no es mi persona, no es lo que pienses tú de mí. Yo ya tengo bastantes años y he caminado los caminos del Señor tengo más tiempo en los caminos del Señor que antes de convertirme. He vivido ya más tiempo como creyente que antes de convertirme a Dios. He dedicado muchos años de mi vida a la lectura de la Biblia y me considero, lo digo sin alarde, nada de eso, lo digo con humildad, ciertamente, pero me considero a mí mismo
como uno de esos entendidos en profecía que el profeta Daniel, en el capítulo 12, al final de su libro, dice: en el fin de los tiempos, los entendidos brillarán como el firmamento. Los que entendemos la palabra de Dios, ciertamente tenemos algo especial. Y no quiero yo, repito, alardear delante de ti cosas que no. Ya pasé por esa etapa cuando era joven. En mis 30, cuando yo estaba por mis 30 años, yo era predicador y ciertamente tuve que confrontar mi vida con esa tentación de la vanidad. Pero a estas alturas de mi vida, lo único que me motiva a mí es realmente tocar a algunos de ustedes con este conocimiento del plan de Dios. ¿Para qué? Para despertarlos y para que salgan de esa modorra, de esa vanidad en la que vive el mundo entero hoy día, en tonterías dedicadas a su vida. Es como, ¿sabes qué? La vida de este siglo, de esta época, de lo que nos ha tocado vivir. Recordemos a ese transatlántico que se hundió, el Titanic, ¿recuerdas? Pues imagínate ese barco que se chocó con un iceberg, una montaña de hielo que encontró en su derrotero en el mar, y se rompió esa coraza del barco y se metió el agua y terminó hundiéndose y murieron más de 1.600 personas. La mayoría de todos los que estaban en ese barco murieron, se salvaron algunos pocos. Imagínate que ellos se dedicasen a aspirar, o no sé si habían aspiradoras en esa época, creo que no, pero digamos a cepillar las alfombras, a sacarle lustre a los bronces de esas hermosas arañas que adornaban los salones de ese maravilloso barco de lujo, ¿no? Cuando el destino era hundirse en el fondo del mar. ¿Qué podría valer el cuidar la belleza de esos salones del Titanic cuando estaba destinado a hundirse en el fondo del mar? Lo que habría que hacer, lo que todo el mundo tendría que haber hecho, es ciertamente buscar los botes salvavidas y estar allí en la fila para tratar de acomodarse y de salvar su vida, ¿verdad? Pues igualmente el día de hoy estamos a puertas de esta espada que Dios va a mandar en medio del mundo, porque Él bien dice: el juicio comienza por Israel. Hace 2600 años, dice Dios, yo los he castigado, les he quitado todo lo que tenían, los han matado a espada, los han insultado, los han hecho esclavos, los han esparcido por todas partes, han vivido en todas partes del mundo y no han podido regresar a su tierra, porque yo he sido severo en juicio contra Israel. ¿Y piensas tú, morador del mundo, que vas a ser absuelto, dice Dios, del juicio que yo voy a mandar a todas las naciones? No vas a ser absuelto, porque es palabra de Jehová. Y entonces, ¿cuál es la forma de escapar? Pues acércate a los botes salvavidas que Dios tiene preparados para aquellos que quieran oír su palabra. Esto es importantísimo. Y lo que yo comparto contigo el día de hoy es una exhortación para despertar en ti el temor a Dios. Porque ciertamente Dios es amor, Dios es el Dios de misericordia, es bueno, pero es el juez de toda carne. Está escrito en este libro, en el libro de Jeremías. Es el juez de toda carne y ciertamente Él no va a dar por libre a todos los que han cometido pecado contra Él, todos los que le han insultado, por ejemplo, todas esas personas que se han burlado de Él. Imagínate cómo Dios podría liberar imagínate los dueños de clínicas de aborto que matan miles y miles y miles de niños inocentes en los vientres de sus madres, sin respetar todo por el lucro, por el negocio que representa esta industria demoníaca del aborto, por poner un ejemplo, o de aquellos que promueven la perversión sexual desde los niños de las más tiernas edades, ¿no? A través de la ideología de género. Ahora hay sitios en el mundo donde un niño a los 8 o 9 años puede decidir que no es un niño sino una niña y que quiere su tratamiento para
volverse un transexual, cambiar de género, que le corten su pene y que le fabriquen una vagina porque él se considera que es una niña. Y si sus padres se atreven a intervenir, a la cárcel. El mundo está así de loco. Ese es el mundo en el cual vivimos. ¿Y tú crees que Dios va a absolver a este mundo del juicio? No lo va a hacer. Ciertamente lo va a castigar con espada. Y mi exhortación es a que tú despiertes de esa locura del mundo, que renuncies al mundo y que busques a Dios a través de su palabra. No a este humilde servidor. Yo soy solamente un siervo. Me esfuerzo en servir a Dios con celo, con lo mejor que yo pueda hablar, que yo pueda compartir. Pero ciertamente la respuesta no va a venir de mí, sino de ti. ¿Qué vas a decidir? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a creerle a Dios o vas a seguir la corriente del mundo? Recuerda que el Señor dice en Mateo 7, dice: entra por la puerta estrecha, porque angosta es la puerta que conduce al paraíso, pero ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que transitan por él. Ciertamente la salvación es para aquellos que quieran oír la palabra de Dios sin importar el precio que vas a ciertamente tener que pagar, porque el mundo, empezando por los más cercanos a ti, se van a burlar de ti cuando decidas creer la palabra de Dios, aceptar a Cristo en tu corazón y empezar a ser un verdadero cristiano. Pero te animo a hacerlo, porque esta leve tribulación que podemos pasar el día de hoy va a dar lugar luego, muy pronto, a recibir la gloria de Dios. Nosotros, dice Romanos capítulo 8, somos la bendición del mundo futuro. Somos los cristianos los que vamos a reinar con nuestra cabeza, que es Jesucristo, pero Cristo va a armar un gobierno para traer al mundo verdadera paz, verdadera justicia. Va a ser hermoso vivir en la tierra cuando regrese el Señor Jesús, y está ciertamente invitado a ser parte de esa maravillosa familia, de ese maravilloso grupo de personas que somos los creyentes en Jesucristo, los que vivimos de acuerdo a esta palabra, los que hemos renunciado a las cosas del mundo con tal de ser fieles a nuestro Dios, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es hermoso. Yo te animo. Yo hace tiempo que he tenido mucho trabajo. En los últimos 2 meses he estado muy ocupado y doy gracias a Dios por eso. Me hacía falta trabajo para poder atender mis necesidades. Pero no quiero descuidar. Hoy día Dios, esta tarde, el Espíritu Santo, de una manera muy como el Espíritu Santo es, me decía: es tiempo ya que empieces otra vez con los videos, comparte, hay algunos que van a ser bendecidos, habla de las bendiciones que tú has recibido a través de la palabra y compártela, porque hay ciertamente muchos a los cuales yo estoy llamando para que también sean mis hijos. Gloria a Dios. Gracias, Dios, gracias. Y eso es lo que estoy haciendo. Quiero terminar este video haciendo una oración por ti. No sé quién eres, no sé tu nombre, no sé si eres hombre, mujer, no sé tu edad, no sé de dónde eres, pero no importa, porque Dios sí lo sabe. Y si tú has oído con interés hasta este momento, quiere decir que tus oídos a lo mejor quieren continuar escuchando la palabra de Dios, y a lo mejor tu corazón es uno de esos terrenos fértiles en los cuales la semilla de la palabra de Dios puede germinar, puede crecer, puede dar fruto y puede convertirse con el tiempo en un lugar en el cual otras aves, es una figura eso, vengan a refugiarse en la sombra de la bendición que Dios va a derramar sobre tu vida por el hecho de haber respondido afirmativamente a su llamamiento a través de su palabra. Yo voy a hacer esta oración y yo te sugiero que tú también la hagas. Es una oración de pedir a Dios perdón, porque ciertamente todos los que nos acercamos a Dios
tenemos que comenzar por pedirle perdón. ¿Por qué? Porque todos le hemos ofendido de 1000 maneras, ¿verdad? Eso dice Pablo en la carta a los Romanos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos tenemos que acercar a Dios a través de ese primer paso de arrepentirnos de la vida que hemos vivido hasta aquí. Así que te ruego que hagas esta oración conmigo. Bendito Dios, gracias por esta palabra. Señor, quiero acercarme a ti para darte gracias, porque es bueno, Dios, escuchar este mensaje. Y quiero pedirte perdón, Señor. Tú sabes cómo he vivido hasta aquí, Señor. Perdóname, Dios, límpiame. Ayúdame, Dios, a vivir de aquí diferente, de una manera diferente, a vivir de acuerdo a tu palabra. Fortaléceme, recíbeme, limpia mi vida de mi pecado antiguo, de la forma en la que he vivido hasta acá, Señor. Me arrepiento. Confieso, Dios, que creo en mi corazón que tú eres Dios. Me arrepiento y te invito a ser el Señor de mi vida. Y te ruego que me des la fortaleza para poder caminar mi vida en los estatutos de tu palabra a partir de ahora. Te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú has hecho esta oración, tu nombre ha sido escrito en un libro en los cielos. En los cielos hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Ángeles escriben. ¿Cómo te llamas? Juan, María, Isabel, Ricardo, no sé. Dice, ¿qué día es hoy? ¿24 de noviembre? ¿28? 28 de noviembre. 28 de noviembre año 2020. María, Ricardo, Mario, no sé. Aceptaron a Cristo en su corazón y su nombre, por lo tanto, es escrito en este libro de la vida del Cordero. Las personas cuyos nombres, el mío, está escrito allí en ese libro, hemos aceptado a Cristo en el corazón, somos los herederos de ese mundo venidero en el que mora verdadera justicia, amor, prosperidad, paz y armonía. Y tú estás invitado. Si has hecho esta decisión, ya eres parte de eso. Y te animo a mantenerte fiel. Yo tengo muchos videos en mi canal, en Cosmovisión Cristiana. Hay otras centenares y miles de fuentes en las cuales tú te puedes alimentar. Pero hazlo con cuidado porque, por ejemplo, YouTube tiene muy buenas cosas, pero son la minoría. Hay muchas otras, la mayoría, que son torpezas, que son doctrinas equivocadas, erradas. Necesitas ciertamente guiarte no por los videos, sino por este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Y yo te animo a eso. Y mi trabajo, si yo puedo alcanzar algún éxito en compartir las cosas de Dios, va a ser no que tú te fijes en mí, que soy un muy modesto siervo de Dios, que no vale la pena seguir demasiado cerca, ciertamente no. Pero si yo logro hacer que tú pongas tus ojos en este libro, en la Biblia, si yo logro hacer eso, entonces he ganado un alma para Cristo, porque esta es nuestra ley. En este libro está escrita la forma en la que tenemos que vivir, y yo te animo a eso. Gracias por este tiempo que has estado con nosotros. Gracias. Dios te bendiga, Dios te prospere, Dios te cuide, Dios bendiga a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti y en tu casa la paz de Dios. Gracias, y Dios mediante, si Dios lo permite, nos veremos en otra oportunidad. Bye.